Mi entrenador me dice: Carlos, ¿te gustaría hacer mañana con los mayores? Claro, los mayores ya tenían cuatro años más que yo. Entonces, claro, ya de un día para otro ya estaba entrenando con gente que me sacaban 4 años. Entrenaba con ellos y el nivel era parecido. Luego, ¿Ya empezabas a notar que cuando ibas a clubes de tenis como que eras una atracción para la gente, como que se hablaba de ti? a partir de los 12, 13 años, sí. Sabía hacer muchas cosas bien, ¿no? Técnicamente muy limpio, cambiaba alturas, abría ángulos, cortaba, pero al año siguiente sí que sentí un poco que yo no evolucioné lo que debería haber evolucionado. ¿Con qué edad hablamos? 15. Y empecé a perder algunos partidos que no perdía, ahí ya todo se empezó a igualar un poquito más. Te llegaron a apodar el nuevo Nadal. O sea, de lo que estaba llamado a ser este chico, ahora iban a verte por el lado negativo. ¿Cómo lo llevabas eso tú? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Llamada Pista. Hoy nos encontramos en Alicante y tenemos aquí a una persona que tiene una historia muy curiosa que contarnos y yo creo que va a ser muy interesante para la gente. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Charly? Muy bien, muy bien. ¿Dónde nos encontramos? Club de Tenis Montemar. Aquí es donde yo tengo la base, me dejan todo tipo de facilidades y la verdad que muy a gusto. Porque tú ahora estás afincado aquí, eres entrenador y entrenas aquí a la chica que entrenas, ¿verdad? Yo aquí afincado aquí desde que dejé de jugar, y con Ann Lee, que es mi jugadora, entrenamos aquí. Y tanto la directiva como la escuela se portan muy bien y lo que necesite. Muy bien. ¿Empezaste a jugar en este club, Carlos, tú, en Montemar? No, yo empecé a jugar en el club de campo, ahí con mi primer entrenador, y bueno, luego lo fui siguiendo a él, me iba moviendo, pero yo en Montemar, aparte fue una cosa curiosa porque cuando cuando empecé en el primer club, vine primero aquí y ese día estaba cerrado, ¿sabes? Que no sé, o por vacaciones o algo, entonces pues fui al otro club y ahí empecé con 7 años, pero yo antes con 4 ya había empezado con mi padre. O sea, tú empezaste a jugar con tu padre solo y con 7 años te pusiste con entrenador. Sí. ¿Ese entrenador cuánto tiempo estuvo contigo? 7 años, desde los 7 hasta los 14. O sea, que dirías que ese fue el entrenador que te formó. Sí, me formó. Sí. ¿A qué edad empezaste a destacar tú, Carlos? Porque tú sé que se ha caracterizado mucho tu carrera porque en la etapa junior o juvenil fuiste un jugador que destacaste muchísimo. ¿A qué edad dirías tú que empezaste a destacar sobre los demás jugadores? Pues que fue todo muy rápido porque... ¿Cómo lo recuerdas tú eso? Claro, es todo, por ejemplo, el primer día que llego a la escuela de tenis... En el club de campo, ¿no? En el club de campo me ponen con los niños de mi edad. Bueno, yo me lo paso bien y termino el entreno y mi entrenador me dice: Carlos, ¿te gustaría hacer mañana con los mayores? Claro, los mayores ya tenían 4 años más que yo. Y yo, hombre, claro, a mí me encantaría. Entonces, claro, ya de un día para otro ya estaba entrenando con gente que me sacaban 4 años. Entrenaba con ellos y el nivel era parecido. Luego con 7 o 8 años ya empezaba a jugar torneos por Alicante, que es hasta 10, y iba ganando. Tenía pues 2, 3 rivales que jugábamos todas las semifinales, finales, pero claro, me sacaban pues eso, entre 2 y 3 años más, que en esas edades se nota mucho. Y con 8 o 9 años, lo que antes se llamaban los Nikes, ya podía... El circuito Nike Junior Tour. El circuito Nike Junior Tour, ya podía ir compitiendo con los mayores, y a partir de los 11 años, que fue mi primer torneo fuera, por así decirlo, pero claro, ya... Alevín de primero. Alevín de primero, pero ya había ganado un Nike Junior Tour justo aquí también en Montemar, de sub-12. También me voy a Francia y gano, entonces todo iba pasando muy rápido. ¿Recuerdas que alguien te enseñara a jugar a tenis como tal o te salía de una manera natural? No, me salía de una manera natural, o sea, yo creo que de pequeño tuve esa facilidad. Es verdad que en la escuela donde estaba, la técnica se enseñaba bien, todos los chicos más o menos teníamos todos una técnica buena, pero no hacían cosas raras, ejercicios normales, y yo lo que sí que tenía mucha facilidad era para copiar.
Un día llegaba, mira, veía mucho tenis, siempre O sea, he visto mucho tenis, sí. a raíz de ver a otra Sí, gente. siempre he visto mucho tenis, llegaba, pues he visto el revés de Agassi, voy a copiarlo, he visto el saque de Hewitt, voy a copiarlo, y lo podía copiar, o sea, era como todo muy, muy fluido. ¿Qué torneos jugabas, aparte de los Nice Junior Tour, en esta primera época que empezabas a jugar a tenis? Nike Junior Tours y luego los mejores torneos de sub-12, sub-14 y sub-16 estaban pues, entre Francia e Italia. O sea, no te movías mucho, tampoco muy lejos de España, ¿no? Era todo más o menos por aquí. Visto el nivel que tenías, ¿se puede pensar que entrenabas más que los demás chavales de tu edad o no? ¿Era así o no? ¿O entrabas igual que todos, simplemente...? No, hasta los 14 años no entrenaba mucho más porque iba al colegio. Yo iba al colegio jesuitas. Claro, yo tenía un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, claro, yo luego entrenaba por las tardes, menos el último año antes de pasarme a estudiar a distancia, que sí que 2 medios días me dejaban salir del colegio para entrenar. Pero claro, yo entrenaba pues como todos, de 6 a 9 de la noche entre tenis y físico. Ahí, en esa época, ya empezabas a notar que cuando ibas a clubes de tenis, como que eras una atracción para la gente, como que se hablaba de ti. A partir de los 12, 13 años sí. A partir de los 12, 13 años sí, pero no me afectaba en nada. Date cuenta que a mí me hacía muy bien seguir yendo al colegio. Porque al final cuando yo iba al colegio mi cabeza estaba ocupada en otras cosas, me relacionaba con niños, bueno, normales que hacían pues, otras cosas y luego ya cuando salía del colegio pues me ponía a jugar en la escuela de tenis, que me lo pasaba muy bien y tenía mis amigos del tenis, luego llegaba a casa a estudiar y a la mañana siguiente vuelta a la rutina. Entonces a mi cabeza eso me hacía muy bien y me hacía verlo todo con mucha naturalidad. ¿Tus padres cómo se lo tomaban? Tener a un hijo que destacaba tanto en el tenis. Porque tú, o sea, probablemente has sido la persona en etapas juveniles de la que más se ha hablado en los últimos 20 años. Sí, a ver, en mi familia prácticamente, luego también de más mayor tampoco, alguna vez le preguntaba a mis padres, pero para ellos yo creo, sobre todo, al que más le llegaba todo era a mi padre. Pues imagino, claro, fue un boom grande, ¿no? En algún momento le llegaría todo, que decir esto que es, ¿no? Pero pues que hemos sido muy normales. La verdad que mi padre siempre y sigue con su trabajo. Mi madre cuando yo nací ella dejó de trabajar para ocuparse de mi hermana y de mí. Entonces, bueno, llegó todo muy rápido. Imagino tendrían que asimilarlo. Ellos fueron siguiendo un poco los consejos de las personas, pues en el entrenador que yo podía tener en ese momento, de las personas que se iban acercando, que se supone que entendían del mundo del tenis, y dejándose aconsejar. Porque tú en aquel momento, cosa poco usual en alguien tan joven, tenías manager, entrenador particular, ¿no? Ya ha llegado un momento en que empiezas a destacar, tenías un manager, un entrenador. Sí, a mí a partir de los 12, 13 años me empieza a cambiar todo. Yo creo que del año de 13 a 14 empieza a cambiar todo, empieza pues eso, managers, contratos muy grandes, muchos intereses de por medio. ¿Qué contratos tenías tú, Carlos? A ver, yo con 10 años ya me empezaban a dar raquetas, con 11 me empezaban a dar ropas, que raquetas era Prince y ropa era Nike. Con 11 yo creo que ya firmé con Prince y con 11 o 12 con Nike también, pero claro, como todo iba muy rápido, los contratos fueron cambiando y ya cuando yo tenía 13 años o 14 años fueron contratos a 10 años. Contratos muy ambiciosos, sobre todo con Nike, en los cuales había mucho dinero, pero claro, como el contrato es tan ambicioso, luego hay muchos temas de bonus y malus. Entonces, bueno, al final esos son los contratos que yo tuve, más algún otro que a lo mejor tuve más pequeñito, pero tampoco tuve mucho más. De alguna manera indirecta, a lo mejor eso te metía presión a ti como niño o no, ni te dabas cuenta. Nunca supe nada de mis contratos hasta que yo fui más mayor, hasta que tuve 19, 20 años.
no sé si eso es lo que te digo, claro, mis padres no vienen del mundo del tenis, yo ahora, por ejemplo, si tuviera un hijo, a lo mejor podría explicar estas cosas. A mí, por ejemplo, yo recuerdo que con 16 y 17 años el no saber nada de eso me empezó a afectar, pero con pensamientos que a mí se me venían a la cabeza. Por ejemplo, iba a un Grand Slam Junior, yo ya me metía mucha presión, perder en primera o en segunda ronda y pensar que como había hecho el ridículo me iban a quitar los contratos. Pero porque yo no sabía nada, era un ignorante en ese sentido, no sabía ni el dinero que había, no sabía ni que eso pues, se firma a muchos años, no sabía nada. Entonces yo nunca supe de esos temas. O sea, tampoco te afectaba mucho, la verdad. No, porque no lo sabía. Solo era la ignorancia de decir, pues si he jugado mal, no me lo van a quitar. Ganaste 2 veces Le Petitas, digamos el campeonato del mundo infantil. Creo que eres la única persona que lo ha hecho. ¿Qué recuerdas de aquellos dos torneos? Porque no es normal, o sea, ganar una vez ya es mucho, pero ganarlo con un año menos... Sí, no, la verdad que, a ver, es lo que te digo, el primer año que fui, yo ya había ganado torneos de sub-12, de sub-13, entonces os podía conocer a todos menos pues americanos o gente que no era de Europa, pero decía, bueno, pues si juego bien lo puedo hacer bien. Otra cosa ya diferente es llegar a ganar. Pero bueno, el primer año pues novedad, porque claro, ese torneo es como un torneo en profesional, pero en pequeños, o sea, el ambiente que hay, ya empiezas a sentir un poquito la presión, empiezas a sentirte un profesional. El segundo año que fui, ostras, tenía mucha presión, porque ahí sí que te digo que era... Ya todo el mundo se fijaría en ti. Todo el mundo, cada día entrevistas, se hablaba de que podía ganarlo 2 años seguidos y que iba a ser el único que lo iba a hacer, pero lo llevaba bien, o sea, no. Y el único objetivo que yo tenía el segundo año era que mi padre viniera. A verte. Sí, porque él nunca venía y por el trabajo solo podía venir a partir de jueves. Entonces en mi cabeza era, tengo que llegar al jueves, que quiero que me vea, tengo que llegar al jueves, quiero que me vea. Y era la única motivación, aparte que sabía que lo podía ganar. Lo que pasa que el segundo año es verdad que por juego era muy superior a los chicos de mi edad. Voy a eso ahora. O sea, ahora a todo lo pasado, con el paso del tiempo, ¿qué crees tú que tenías diferente a los demás? No solo para ganar, sino para ganarles por palizas. ¿Qué hacías diferente? ¿O qué notabas tú? O sea, tú jugando contra la gente, ¿qué notabas? Para mí, claro, yo lo llevaba todo con mucha naturalidad. Yo creo que en esa época es que sabía hacer muchas cosas bien. O sea, sabía hacer técnicamente muy limpio, cambiaba alturas, abría ángulos, cortaba. Lo que peor hacía era sacar, pero claro, en esas tampoco es tan definitorio, claro, en esa edad. Tampoco se nota mucho. Entonces, corría bien y tampoco me sobrepasaban, por así decirlo, por fuerza, y el que te podía tener más fuerza que yo intentaba marearlo tenísticamente hablando. Entonces yo creo que por eso podía ser superior sobre todo a los chicos de mi edad. ¿Hasta qué, ahora me pierdo un poco en tu carrera, hasta qué época duró toda esa superioridad con respecto a la gente de tu edad? Ahí estamos hablando que 13 años ganas el campeonato del mundo, 14 vuelves a ganarlo. ¿En qué momento empieza eso a no ser tan flagrante? Pues mira, con 12 era muy superior con los niños de 12, con 14 era muy superior con los de 14, que era de mi edad. Lo que pasa es que ese año yo ya empiezo a jugar con 16 y con 18. Y en 16 también gano, en 16 termino también el número 1 de Europa, gano el máster de los 8 mejores y yo ahí tengo 2 años menos. Y de 18 también gano 2 torneos sub-18, entonces con 2 años más era como que podía ser superior, pero al año siguiente sí que sentí un poco que yo no evolucioné lo que debería haber evolucionado. ¿Con qué edad hablamos? 15. Y empecé a perder algunos partidos que no perdía, ahí ya todo se empezó a igualar un poquito más. ¿Te frustraba más claro, al no haber perdido nunca, porque no perdías? No perdía. Entonces, al no perder, cuando llegó la derrota, ¿te frustraba más de la cuenta? Sí, porque hubieron muchos cambios en mi vida y en algún momento empecé a perder más de la cuenta. ¿Sabes? Entonces
no lo llevé bien, no se me explicó bien, igual yo tampoco lo gestioné bien y ahí sí que empecé a notar, pues, llámalo presión, como lo quieras llamar, el decir, dejé de ir al colegio también, entonces claro, toda mi vida se había puesto para el tenis. Error para mí. Error y... Pasaste de ser un chico normal. Claro, para tener una vida de profesional, pues... Con 15 años. Con 15 años. Entonces me empezó a afectar todo mucho más y empecé a perder con gente que yo no estaba perdiendo hace meses atrás. ¿Crees que esa profesionalización de una manera inconsciente te metió presión? Sí. Sí, lo que pasa es que en ese momento estamos en un país que es muy... Esa decisión era muy complicada porque el colegio que yo iba era muy exigente. Yo era, en los estudios, estaba entre los 3 mejores de mi clase, pero mi madre sacrificándose mucho, yo me iba... Ayudándote, ¿no? Ella estaba todo el día en el colegio cogiendo apuntes con mis compañeros para que yo no me perdiera nada. Mi madre lo único que le importaba era que yo estudiara y sacara los estudios adelante, pero claro, todo va tan acelerado que llega un momento que dices, ¿qué hacemos? Porque claro, yo con 15 años ya juego con sub-18, empiezas a jugar ya algunos torneos profesionales. Mis padres tuvieron varias reuniones en el colegio porque no querían sacarme del colegio, pues diciendo, oye, ¿por qué no le dejáis las asignaturas importantes? ¿Le ayudáis en las otras que no son tan importantes? Pues que no las haga y el chico seguirá yendo al colegio, seguirá estudiando, yo era buen estudiante, pero no había ninguna manera de poder hacerlo. Entonces, claro, la única manera era... No, ¿te quieres decir que no dan facilidades aquí en España? Ninguna facilidad. Para alguien que se dedica al deporte, como en Estados Unidos, por ejemplo. Ninguna facilidad. Entonces, era una decisión arriesgada, no es una buena decisión, ni a día de hoy se la aconsejaría a un niño tan pequeño, pero tampoco... Te llevó un poco la rueda a eso. Sí. Has dicho que hubo cambios en tu vida a partir de los 15 cuando empezaste a perder algún partido más de los que perdías. ¿Qué cambios hubo en tu vida? Pues, o en tu entrenamiento, o tu equipo, lo que sea. El entrenador que yo estaba 7 años se cambió. Yo ahí empecé a tener un manager. ¿Cambiaste de entrenador? Cambié de entrenador, empecé a tener un manager, entonces tenía 2 entrenadores para mí, un preparador físico para mí, un fisio para mí, entrenando en un club que era el club que yo había empezado, pero justo en esa época ese club tuvo problemas, estaba medio abandonado, entonces me encontraba solo en un club. Claro, no me relacionaba con nadie. Y al final un niño de 15 años que dices, me estoy quedando solo, me estoy quedando sin amigos, 2 entrenadores para mí, todo un equipo para mí. Y quieras que no, eso es decir, esto es presión. Esto es presión. Sí, claro, de una manera inconsciente es mucha presión. Sí. Para alguien tan joven. Y bueno, y empezaban a llegar derrotas. Se hubieron cambios en mi tenis también, de manera más acertada, menos acertada, pero eran cambios. Pero mi pregunta es, Carlos, si iba todo tan bien, ¿por qué hubo cambios en tu equipo técnico? Pues a ver, tú sabes, esto es un poco, aquí yo veo, y ahora que soy entrenador, el tenis lo veo de varias maneras. Entonces está la persona que es ambiciosa, ¿vale? Entonces, y confías en un chico de 14, 15 años y apuestas, porque en esa edad, por mucho que yo pudiera tener sponsors, lo que debería haber hecho mi entrenador de esa edad es apostar, decir, Carlos, yo voy contigo, ¿vale? Entonces, si voy contigo, es contigo, no puedo ir contigo y con la escuela ¿vale? O si no se va a poder hacer, decir, Carlos, esto me supera, me viene grande y hay que cambiar. Entonces, claro, muchas veces la gente se pregunta, sin saber, ¿por qué cambias? Digo, ya, si yo no hubiera cambiado, sí por mí, yo hubiera estado toda mi vida con mi entrenador. ¿Y quién toma la decisión? Es una decisión obligada, es una decisión porque, claro, yo he empezado a ir del colegio. Mi madre habla con el entrenador, le dice, Carlos va a dejar del colegio, va a empezar a estudiar a distancia. Llegas un día al club, el entrenador te falla y no está. Que mi madre me haya sacado del colegio. Llegas otro día, no está. Entonces es un sí, voy a hacerlo, pero claro, luego no ves compromiso. Entonces llega un momento que ves liada tras liada, hasta que llega un momento y dices, si aquí vamos a muerte y si vamos a
a medias, pero en ese momento la decisión es de vamos con todo. Entonces, él se bajó del barco. O sea, tuviste que no apostó por Claro. ti como debería haber apostado. Claro. Y esos nuevos entrenadores que tuviste, dices que hubo cambios. ¿Qué te cambiaron? Bueno, hubo cosas de técnica, mucho tema de apoyos, saque, muchas cosas que quizás haciéndolo más lentamente y más progresivamente a lo mejor hubiera sido bueno, pero de manera tan rápida a mí me fue como un choque. Fue un choque porque claro, yo date cuenta que todo lo hacía muy natural. Yo tenía cosas innatas en mí que a lo mejor no eran tan, no sé, tan de manual, por así decirlo. Yo corría para la derecha y yo a día de hoy no sé deslizar, pero yo llegaba y hacía como un doble paso y estaba siempre detrás de la pelota. Entonces, pues hay que cambiar esto, el apoyo, todo se puede meter un poquito más progresivamente siguiendo la misma línea y todo fue demasiado cambio de golpe. Entonces, claro, eso al final hubo un momento que me sentía muy perdido de ¿ahora qué hago aquí? ¿Ahora qué hago allá? ¿Ahora qué hago allá? ¿Con qué edad hablamos ahora? 15. Con 15 años. Pero seguiste ganando, o sea, perdías más partidos, pero seguías Perdía ganando, más ¿no? partidos, pero yo seguía, por ejemplo, ese año terminé 40 ITF. ¿Con 15 años? Con 15 años, sí, Ah, sí. muy bien. Sí, sí, por eso, o sea, que hubieron cambios. Los primeros 6 meses yo seguí ganando, los siguientes 6 meses me costó un poquito más, pero los cambios que hubo no iban en una dirección mala hacia el tenis moderno. Pero eso lo ves ahora con la perspectiva del tiempo, ¿no? Claro. ¿O lo veis en aquel entonces? ¿Pensabas lo mismo? Bueno, en aquel entonces yo es que siempre he sido muy ambicioso y para mí el entrenador siempre ha sido la figura máxima, ¿no? Entonces lo que el entrenador decía iba a misa. Si a mí me decía haz esto porque es para tu bien, pues yo confiaba y le seguía. Al otro yo confiaba y lo seguía. Entonces en ese momento yo creía que era lo mejor. ¿Qué figura tenían tus padres en todo esto? ¿Decidían algo ellos? ¿Desconfiaban en las personas que llevaban tu carrera? ¿Qué hacían? Pues mira, en ese momento lo que hacían mis padres básicamente era hacer mucho caso a lo que se decía, dejarse aconsejar. ¿Delegaban? Y gastar. Entonces, bueno, gastar el dinero de los sponsors. Claro. Pero claro, no se administró muy bien, por así decirlo. ¿Se gastaba mucho? Demasiado. Porque tú date cuenta que vale que los sponsors pueden dar mucho, pero es que ahí es lo que dan los sponsors. En esos torneos tú no generas, no estamos hablando de un top 100. Cero. Entonces, claro, en esa época dices, sí, pero yo tenía Prince y Nike. No te puedo hablar de más sponsors ni que con 16, 17 años se consiguieron más sponsors. Entonces, claro, si tú haces así, tengo esto, ya, pero dinero se acaba también si no si no lo gestionas bien, claro. Sí. Tienes 15 años, ahí entiendo que llega un momento ya en que empiezas a mezclar el circuito ITF con el circuito ya, los futures, entiendo. Sí. También tuviste una lesión ahí de por medio, ¿no? ¿Cómo fue? Dime un poco la cronología de esto. No, a ver, a partir de los 15 años yo no termino un año. Me van saliendo lesiones, me van saliendo lesiones que nunca había tenido, me sale psoriasis, eso es de la piel, me salen cosas que yo no entendía, claro, ahora las puedo entender, pero yo no entendía todo eso que es presión, ese estrés, porque... Sí, psoriasis seguro. Claro, yo nunca tenía lesiones, de repente no termino un año, 2 meses parado, 3 meses, 1 mes, pero bueno, eran lesiones llevaderas. La lesión gorda viene cuando tengo 18 años en marzo, que fue la lesión de muñeca. ¿Ahí qué ranking estabas? ¿Tanto ITF como ATP? Con 18 años, ITF ya había dejado, ATP estaba a 550. Está muy bien, para 18 años, está bien. ¿Y ITF qué llegaste a estar? 19 o 21, no sé bien. Pero sin juego, o sea, siendo joven. Sí, no jugué para decir... creo que equivocación, pero no jugué en ningún momento para decir, pues vamos a apostar a top 10, vamos a intentar número 1, no sé, enseguida se mezcló mucho. Yo con 16 años ya creo que termino con 8 puntos ATP, con 17 600. Que no es muy normal a día de hoy. No. A día de hoy no es muy normal. En esa época yo
era infeliz, por así decirlo. Yo estaba con 17 años 600 y con todo lo que se había generado. Con toda la expectativa que había en torno a ti, ¿no? Para mí, claro, yo era insatisfecho, porque claro, el Entonces, ganar... de una manera sí que te afectaba la presión. Claro, el ganar era... O lo que se generaba en torno a ti. Claro, porque yo era... Ganar era lo normal y hacer una final de un Future con 17 años y perder... Y decía, vaya mierda. Y dices, pero Carlos, estás 600 con 17 años. Entonces se había convertido todo un poco en decir, ¿y qué me va a hacer feliz a mí? ¿Sabes? Increíble. Yo te conozco a ti con 18, 19, 17, 18, 19 años jugando Futures. Y recuerdo un tipo de derecha como muy pasada, muy español, liftando mucho la bola, pero yo había visto vídeos tuyos con 13, 14 años y le pegabas de una forma completamente diferente a la derecha. ¿Cómo vino ese cambio de derecha? Mira, porque al final tú llegaste a un momento en que te atrapaste un poco de derecha, ¿no? Lo que a mí me pasó ahí... Entonces, ¿cómo pasa alguien de pegarle la pelota muy bien, con una empuñadura un poco más tirando hacia continental, no continental, pero una empuñadura más continental, a pasar a una derecha muy liftada con una empuñadura más pasada? Lo que a mí me pasó ahí es una cosa... Mucha explicación no tiene, tampoco se la deseo a nadie, eso es verdad. No, pero ahora con el paso del tiempo, cuando pasa, entiendo que es difícil encontrar un porqué o tratar de hacer un análisis, pero ahora ha pasado mucho tiempo. Tú seguramente ahora tengas una valoración más objetiva de lo que pasó. Yo tenía una derecha, pero desde que era pequeño a mí... O sea, no es que me la enseñaran, o sea, porque si tú ves mi derecha cuando tenía 11, 12, 13, 14 años, yo lo hacía todo seguido. Una derecha todo seguido es difícil porque si tú no haces ninguna pequeña parada tienes que tener un timing perfecto, estar siempre bien apoyado, pero bueno, era la derecha que yo tenía, claro, pues me la tenía así muy natural, muy Abrías natural. Un poco tarde y lo hacías todo seguido. Todo seguido, todo así y todo seguido, pero siempre tocaba la pelota en punto dulce. Punto dulce. Hay pequeños cambios, con 15 años se intenta separar un poco, pero bueno, yo seguía tocando la pelota muy bien, con 16 y 17 seguía bien, pero ya era un poquito diferente, pero bien. Y el año de 17 a 18, en la pretemporada, yo hago un cambio de raqueta. Para mí no fue un cambio acertado, porque yo llevaba jugando con mi raqueta desde los 11 o 12 años. Misma marca, pero con Prince, pero diferente raqueta. Y ahí ya yo esa pretemporada empecé a sentir cosas raras. Empecé a sentir que en rápida no podía jugar de derecha. Y en tierra podía jugar, pero en tierra podía jugar sin tener la manejabilidad que yo tenía. Pues muy liftada, ya había perdido winner. Pero ¿qué pasa? Que empiezo el año 18 y hago 2 semifinales en torneo. Entonces muchas veces los resultados enmascaran pequeños problemas técnicos que pueden haber. ¿Qué pasa? Que después llega en marzo la lesión. ¿Lesión de? De muñeca. Entre dolor, yo ya había generado yo creo que una técnica mala, tiempo sin jugar, probar con dolor para que no me doliera, gestos, no sé, hacer cosas raras, pues cuando vuelvo después de la lesión, después de meses sin jugar, la técnica era desastrosa. Hasta el punto, bueno, tú lo sabes, es que no podía pasar la pelota por encima de la red. Yo te he visto llegar a tirar alguna pelota directamente al suelo. O al suelo o con la caña fuera de la pista. Entonces, es decir, no sé qué está pasando ni tampoco a qué me agarro, porque uno entrenarse a sí mismo, lo hice un poco, pero entrenarse a sí mismo es complicado. ¿Qué te refieres con entrenarse a sí mismo? De decir, pues voy a hacer esto. Pero tú tendrías un entrenador en aquel entonces. Claro, pero no sabía, no encontraba la tecla no para... dábamos con la tecla. No dábamos y yo decía, no entiendo, no se daba con la tecla. ¿Crees que podría ser un poco mental o por la lesión que te limitara algo? No, la técnica era muy mala. ¿Y no había manera de mejorarla? Bueno, con el paso de los años lo conseguí, pero, ¿Sí? Pero en ese año de 19 a 20 años no había manera. O sea, no había manera. Carlos, ya que estamos, hemos hablado de la empuñadura de derecha, de los cambios que tuviste. Explícanos qué son las empuñaduras de derecha para la gente, la derecha que tú tenías antes, la derecha que tuviste después, ya que tenemos una raqueta, explícanos. Mira, yo la cogería así. Esto se puede llamar continental,
Un poco más pasado de continente. Este, ¿no? Sí, pues un poquito más pasadita. Una este, Pero como Federer. sí, más o menos. Claro, ya abría aquí, entonces aquí ya esto viene muy limpio, ¿no? Sin darme cuenta, se me pondría así, muy pasada, pero no era eso, porque hay gente que la tiene muy pasada también. Pero tú por aquí, si la llevas bien y luego le entras como si dijéramos un poquito con el tapón, aquí la vas a impactar. Al final lo que importa es cómo impactas la pelota. Claro, yo aquí hacía un gesto raro, claro, hacía un gesto raro por aquí atrás y cuando yo iba a pegar la pelota, toda la pelota, mira cómo le estás entrando. Esto va para abajo, iba al suelo la pelota. va para abajo, o con la caña esta, solo la pelota va. O sea, que pasaste afuera. de una este a una oeste. Más o menos. Digamos que lo normal es una semi-oeste, sí. Una entre medias entre la este y la, eso, y la oeste. Y haciendo técnica rara. Y haciendo cosas raras. Haciendo cosas raras. Entonces, claro, es que era imposible. Vale. Era imposible. Yo recuerdo otra cosa, a ver cómo la llevaste tú, porque yo recuerdo de que, como has dicho tú, seguramente la gente con 12, 13, 14 años iba a los clubs a verte jugar y había una expectación grande por verte jugar, pero en un sentido positivo. Yo recuerdo, supongo que lo tienes superado, no te estoy tampoco, no quiero hurgar en ninguna herida, pero ahora toro pasado tampoco. Yo recuerdo de la gente ir a verte jugar, pero por lo contrario, sí. Sino por la gente por decir, a ti te llamaban, podía ser, te llegaron a apodar el nuevo Nadal. Sí. Decían, el nuevo Nadal. La gente decía, o sea, de lo que estaba llamado a ser este chico, ahora iban a verte por el lado negativo. ¿Cómo lo llevabas eso tú? Sí, a ver, eso. Yo no sé en otros países, pero es que en España es muy dado a eso. Yo cuando tenía 13 y 14 años, bueno, y con 15 también, y con 16, las pistas se llenaban. Que a mí nunca me ha gustado eso, pero se llenaban, quiero ver jugar a Carlos, no sé qué, y era todo cosas buenas, me jugaba en centrales, bueno, como una atracción, ¿no? Y con 18, después de la lesión, con 19 años, se seguía llenando la pista y yo escuchaba pues comentarios de, bueno, gente riéndose, boluda está acabado, gente hacer daño, pero hacer daño aposta. Y claro, ahora que yo soy más mayor, para la vida, a mí todo eso me ha venido muy bien. Porque claro, tú imagínate, todo eso a una persona, si tú pasas esas cosas, fortalece. Pero claro, en esa época estamos hablando, o te hunde. O te hunde. A mí pues, me ha fortalecido, pero estamos hablando de un niño de 19 años. Es que lo que a veces la gente se equivoca con el tenis es que seguimos siendo muy jóvenes aún, o sea, tú parece que por el tenis nos tratan como adultos, o, bueno, no solo el tenis, deportistas, pero claro, estamos hablando en esa época de un niño de 19 años, que dentro de una pista de tenis, mientras juega, está escuchando barbaridades. Sí, como que medio se ríen de ti. Se ríen, míralo, está acabado, mira... Está atrapado. Sí, entonces, claro, en esos momentos, yo, de más mayor... ya digo, ostras, yo lo pasé mal, pero también mis padres. Sí, claro, toda tu familia. Es decir, bueno, fue épocas duras que a mí me han fortalecido. En ese momento, pues claro, te pueden hundir. Yo pasé épocas malas, épocas de que yo quería salir de la pista, me encerraba en mi casa y que no me viera nadie y con mis padres y mis paseos por la playa con mis padres y al día siguiente sería otro día y ya está. ¿Te sentías solo en esa época? Porque entiendo que también que la época buena habría mucha gente a tu alrededor. Mucha gente en esa época no tenía nadie. Nadie, ¿no? Nadie. Todo el mundo se fue. Tenía a mis padres, mis 3, 4 amigos que tengo de verdad, que les daba igual si yo ganaba o perdía y ya está. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en el mundo del tenis, supongo en otros deportes también, pero cuando tú destacas en algo, parece que la persona la valoran. Funcionan los resultados. Claro, y yo siempre he sido igual, o sea, ser persona, el ser buena persona o ser mala persona, eso es la persona, eso no va en función de los éxitos o no éxitos. Pero bueno, en ese momento tú te das cuenta de quién está a tu lado de verdad y quién no. ¿Cómo sales de esta...? O sea, ahí nos acabas de contar el momento en el que tú vuelves a jugar, que estabas un poco atrapado de derecha. ¿Cómo sales de todo eso?
de todo eso salgo... Y de la expectativa que había sobre ti hacia que no estás siguiendo la evolución que deberías seguir. ¿Cómo sales de todo eso? Pues mira, ahí solo podía tener dos caminos. O te hundes o tiras hacia adelante aceptando todo. Aceptas que eres uno más, aceptas que, bueno, acuérdate que estamos ya entrenas en un grupo, quien me apoya en ese momento es mi familia. Bueno, uno más y a volver a intentar aprender a jugar al tenis, por así decirlo. Es como decir, pero Carlos, si tú ya eras muy bueno, ¿no? Pues eso es aprender a volver a jugar al tenis. Entonces, yo con 19, 20 años me iba a ir a Estados Unidos. ¿Sí? Sí. No lo sabía eso. Sí, me iba a ir a Estados Unidos. No, mis padres, poca gente lo sabe. ¿A estudiar? No. Hablé con Julián Alonso. ¿Sí? Y yo tenía la cita en la embajada, pero por un tema de que yo quería desaparecer. ¿Pero te ibas a ir a Estados Unidos a qué? No, a seguir con el tenis. ¿Pero como jugador? Sí, me iba a entrenar él, pero yo lo que quería era como empezar mi vida desde cero. En otro sitio donde no te conocieran tanto. Desde cero, que mi nombre se podía conocer. El nombre, porque fue tanto boom que el nombre se conocía, ¿vale? Pero a lo mejor el tenista, que no me conocieran, hubiera sido un cambio muy radical. Hasta que de repente en Egipto aparece Oscar Burriza y yo le dije, si tú me entrenas, yo me quedo en España. Si no, yo me iba a ir. Y entonces él me dijo que sí, que para adelante y me fui a Madrid. ¿Y ahí cómo sigue tu carrera? Me vino bien irme a Madrid. ¿Sí? Me vino bien. ¿Era la primera vez que salías de Alicante? Sí, me vino bien porque... ¿De Alicante o de la zona de Alicante? Sí, me vino bien porque, mira, yo Alicante no lo cambio por nada del mundo ahora, pero en esa época Alicante es muy pequeño. Entonces, yo estaba metido en una burbuja que era un sufrimiento constante. Y claro, Alicante es una ciudad pequeña. Entonces era todo el día escuchar cosas, todo el día pasarlo mal. Al irme a Madrid, que es una ciudad más grande, yo me uno a un grupo de jugadores que me lo pasaba muy bien. Y, oye, pues a volver a empezar a aprender a jugar a tenis y poco a poco. ¿Qué ranking llegaste a estar después, una vez entiendo, se normaliza un poco tu vida ahí en Madrid y vuelves a... Entiendo, te quitas un poco el peso ese que tenías de vivir en Alicante, de que la gente ya se fijara, porque ya hubo un punto en que ya la gente tampoco se fijaría tanto en ti, sino que pasa a ser alguien más normal. Sí, ya llegó un punto que... No, yo como siempre digo, en mi carrera pasaron dos cosas. Mi mejor ranking ha sido 254. No está mal. A ver, quien está a 250 tiene un nivel decente. Sí, pero nivel bueno. Claro, tú cuando yo era joven, hasta 18 años, si tú a alguien le dices, pues el mejor ranking de Carlos va a ser 254... Nadie lo firma. Nadie lo firma y se ríen, pero en esa época también si dices que yo voy a tener ese ranking, también se ríen, porque dicen, pero qué va, pero si estás acabado. Entonces, bueno, pues luchando, sacrificando, intentando aprender cada día, alegrándome por las pequeñas cosas, pero por las pequeñas cosas estamos hablando de poder hacer un peloteo por el medio y no fallar a la red. O sea, cosas muy básicas. Muy básico. Muy básicas. ¿En qué momento empiezas a pensar en dejar de jugar a tenis? Porque me has contado que empezaste como de cero en Madrid, a alegrarte por cosas tan básicas como pelotear del medio y decir no fallo la pelota del medio, y llegaste a disfrutar de esas cosas pequeñas, de volver a competir, de sentirte alguien normal en un grupo de gente. Eso dura hasta que llegas a estar 250 del mundo. ¿Y en qué momento dejas de jugar a tenis? Sí. ¿Y cómo fue ese momento para ti? Pues mira, yo en el momento que pasó un poco ese atrape, por así decirlo, que yo consigo volver a disfrutar del tenis, sabiendo que yo ya no iba a ser ni top 100. A ver, yo con el tenis nunca me he engañado. Yo de pequeño se puede decir que veía bien el tenis, más y siempre he sido muy realista, y ahora de entrenador lo mismo, soy muy realista. Entonces yo en ese momento yo tengo asumido que top 100 no lo voy a ser, porque en el momento que yo tenía mi mejor ranking, si tú pones 250 con 25 años
y al Carlos que tenía 17 años, el nivel que yo tenía con 17 años era mejor nivel que tenía con 25. Sí, con respecto, o sea, claro, la relación edad-nivel mucho mejor. Era mejor de joven que de, mucho mejor. Que de mayor. Lo que pasa que, bueno, pues yo ahí tú uno se sacrifica, sigue jugando. Bueno, entiendo un reto personal, el volver a jugar a tenis normal. Das lo máximo y a ver a dónde llegas. Pero yo me prometí a mí mismo que si lo volvía a pasar en algún momento tan mal como lo había pasado en épocas anteriores, de sufrir, de volver a tener autoestima baja, pues eso, de estar en una pista de tenis pasándolo mal, sufriendo triste y sobre todo con autoestima muy baja, en ese momento diría basta. Y lo que yo no quería hacer era arrastrarme por las pistas de tenis. Siempre 2-3 torneos, cuando uno lo va a dejar, tienes la duda esa de que no quieres, pero pasas 2-3 torneos, 4, 6, los que sean, peores, que sientes hasta que realmente te lo dejas. Pero me prometí eso a mí mismo. Entonces, lo que pasó fue que por mucho que estaba 200, bueno, mi mejor ranking, en mí nadie confía, o sea, en ese momento ya no se confía en mí. Yo tenía puesta una etiqueta que era el boludo hasta acabado. O sea, yo recuerdo estar 280, no sé quién hizo, leer una entrevista y se hablaba de mí en pasado. Claro, es decir, yo estoy 200, sigo jugando, o sea, y estaba 280, es decir, entonces, claro, yo cada año que pasaba, por así decirlo, yo tenía una persona menos. Lo que pasa es que yo en mi tenis, yo siempre tuve soluciones. De entrenador también, o sea, es como que siempre tenía, papá, si me voy a Madrid, te confía que va a ir bien. Si me voy a la Academia de Ferrero, ahora confía que va a ir bien. Llegó un momento que yo ya empecé a no tener soluciones y mi padre no podía dármela. Entonces fue con 27 años que yo empecé a ver, iba a los torneos, primeras preguntas de ¿qué hago aquí? ¿Te las hacías a ti mismo? Sí, ya estaba a 490 o por ahí. ¿Habías bajado de ranking? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y nada, pues después del confinamiento, un torneo Probeira a Barcelona, nada más llegar. ¿Te diste cuenta que nada? Sí, no, nada más llegar no quería estar. Voy a llegar, no quería estar y date cuenta que yo he vivido, por así decirlo, lo mejor del tenis, lo peor, luego adaptarme mucho a las circunstancias y lo que yo no estaba muy acostumbrado, lo que tampoco quería era llegar solo a un torneo, muchas cosas de que se hacen en los futuros. Bueno, sí, al final cuando vas de vuelta viajas solo. Son malos hábitos y yo eso no quería. Entonces llegué a ese torneo solo y dije, ¿qué hago aquí? No quiero estar. Y jugué partido, perdí, pero es que era como... Te da igual. Y ese mismo día, me acuerdo, llamé a mi padre, papá, no juego más a tenis. No se lo creyó al principio, pero no. Y fue así. Fue así. ¿Cómo sigue tu vida entonces? De entrenador, o sea, bien. ¿Rápidamente empezaste de entrenador? Rápidamente, porque yo no podía ser egoísta. Yo, si me ponía de entrenador, yo en 3 días tenía que cambiar el chip, porque lo que yo no podía hacer era empezar de entrenador y si la jugadora estaba ilusionada, no me podía ver con dudas. Entonces yo en 3 días cambié muy rápido el chip, muy rápido. ¿Y qué empezaste a hacer? ¿De entrenador? Sí. Con una jugadora en ese momento que estaba medio para dejarlo también, sin dinero, jugando más nacionales que otra cosa y torneos de ITFs. Y ITF, lo que es Future, 10.000, sí, 15.000. 15.000, 25.000. Y poco a poco empezamos. En ese momento también era mi pareja. Entonces le fui muy sincero, le dije, entre tú y yo solo puede ser top 101 y ganarse la vida con el tenis, solo puedes serlo tú, pero yo no te puedo decir que yo sea buen entrenador o no, porque no lo sé. Lo que sí que te puedo decir que para que lo intentes solo hay una persona que te puede entrenar, soy yo, básicamente porque soy la única persona que te puedo entrenar gratis. Ella tampoco tenía mucho dinero. No, en ese momento ninguno de los dos teníamos. Lo que fue una apuesta por parte tuya y por parte de ella. Ninguno de los dos teníamos. Lo que pasa, yo a mi padre le dije, mira, papá, pues una cosa buena, mira, lo que tú hubieras pagado de mí de tenis, te lo ahorras y pues poco a poco, si de entrenador va bien o el tenis, pues iré haciendo dinero, no te preocupes. Tú también creías en ella como jugadora, pues si no tampoco haces una apuesta de qué jugadora hablábamos. Nuria Parrizas. O sea, tú también haces una apuesta por esa chica, de decir, creo que si hace las cosas bien, puede ya ser buena.
¿Qué ranking llegó a estar contigo? 45. Muy bien. ¿Y cómo tú crees que parte de lo que te sucedió a ti toda tu vida como jugador, crees que te ha servido para ahora ser entrenador? Sí, yo lo digo, al final mis desgracias, por así decirlo, Tampoco las llames así, tus vivencias. vivencias, al final, para ser entrenador puedo ayudar mucho, porque me puedo anticipar a muchas cosas, entonces me ayudan. ¿Quién más? Entiendo que con esta chica se termina en algún momento. ¿Con quién más has estado? Luego estuve con una jugadora rumana, Jacqueline Christian, que bueno, hubo que empezar poco a poco también, desde muy abajo hasta Wimbledon de 2023. Ahora ahí estaría un partido o 2 partidos de ser top 100. Y ahora estoy con Anli, que empezamos hace justo un año. ¿Es una chica de dónde es? Americana. Americana, pero procedencia china, ¿verdad? Sus padres son de China, pero ella es americana. ¿Y qué tal la relación con ella? Muy bien, o sea, es espectacular. No, la verdad que el día a día es espectacular. Tenísticamente mucho potencial, ya sabes cómo es esto. Oye, pues tienes tus momentos mejores, tus momentos peores, pero el día a día no me puedo quejar, o sea, no es fácil encontrar un día a día así. ¿Has entrenado a chicas solo? ¿No te pica el gusanillo de entrenar a chicos? Depende. Es que, a ver, me gusta mucho el ayudar y encontrar solución a los problemas. Entonces, las jugadoras, por así decirlo, hay que encontrar más soluciones hasta fuera de la pista. O sea, es todo mucho más mental, todo mucho más... El chico, no todos, pero el chico lo veo más que en algunas cosas van mucho más por instinto, mucho más a su bola. O sea, no es que escuchen menos, pero a su bola. Que se puedes moldear más a una jugadora que a un jugador. Sí, y también las mejoras en el circuito femenino son muy agradecidas. O sea, si tú tienes una buena conexión con la jugadora y tú encuentras una solución al problema, la mejora la ves muy rápida. El circuito masculino dependes mucho también del contrario. O sea, tú puedes estar entrenando muy bien, haciendo las cosas muy bien, y de repente pasarte una temporada sin ganar un partido, pero porque es que está muy duro. Complicado ganar partidos. Muy complicado. Has dicho antes, que me ha quedado en la cabeza, has dicho que ahora como entrenador te puedes anticipar a muchas cosas debido a tus vivencias. ¿A qué te refieres? Pues, para empezar, cosas que yo he podido hacer mal o que yo he podido gestionar mal o que se ha podido intentar, errores que yo he podido hacer o errores que se han podido hacer, no cometerlo con las jugadoras. Luego, temas de depresión, temas de ansiedad, temas de miedos, de bloqueos dentro de una pista de tenis, ahí puedo asimilarlos muy rápido. O sea, desde fuera no es muy fácil, es muy básico el decir qué mal está jugando, pero muchas veces no viene por qué mal está jugando. O sea, hay más cosas. Yo recuerdo, yo cuando era joven, yo no jugué ningún Grand Slam Junior bien, y luego iba a lo mejor al futuro y hacía semifinales. Te presionabas mucho. Claro, a mí en ese momento nadie me explicó no estás llevando bien la presión, o antes de llegar al torneo nadie me puso en situación de te vas a encontrar esto, puedes vivir esto. Yo creo que la gente va contigo en esos momentos de una manera un poco indirecta, tiene que quitarte la presión. Claro, entonces se diga, qué mal ha jugado. Pero claro, si hay juego muy mal y a la semana o a las 2 semanas teniendo semis en un futuro, no estaba tan mal, ¿no? No estaba tan mal. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas me puedo anticipar mucho, las puedo hablar antes, puedo poner en situación de con ciertas cosas que te puedes encontrar. Luego, bueno, se gestionarán mejor o peor, pero tema de miedos y bloqueos, eso lo puedo anticipar. ¿Y cómo ves ahora tu carrera de aquí en adelante? ¿Te ves toda la vida de entrenador de tenis? ¿Te gustaría hacer otras cosas? Pues mira, me gusta ser entrenador y la verdad que estoy muy feliz, pero estoy ahora muy feliz sobre todo porque con Anne el día a día me gusta mucho. El día a día la verdad que me gusta mucho. El haber sufrido en algunas cosas de entrenador también, ha habido algunas épocas que las he pasado peor. Antes de empezar con Anne tomé una mala decisión de que me fui a vivir a Barcelona, fue una decisión mala. Aprendes, porque al final la vida es un continuo aprendizaje,
ahora estoy en una época mía muy feliz y mi ilusión es, ¿por qué no estar toda la carrera con Ann? Luego nunca se sabe, o muchos años. ¿Por qué? Porque veo que tiene mucho potencial, porque quiero verla muy feliz y donde se merece, poco a poco, oye, vamos por el buen camino. Y no quiero parar hasta Hasta ver dónde está su límite, ¿no? claro, hasta dónde está su límite. Haciendo una anécdota ahora aquí para romper un poco el hielo, he visto que en tu época de juvenil jugaste con Dominic Thiem y le ganaste 6-0, 6-0. Explícame Sí, eso. no sé, mucha gente empezaban a pasarme el vídeo. Luego empecé a recordar qué torneo fue. O sea, ni te acordabas, ¿no? No me acordaba. Luego empecé a recordar que fue un sub-12 en Allen, creo. ¿Sois de la misma edad? Misma edad. Y ni me acordaba. Pero es que en esa época es verdad que gané a mucha, no sé, ganaba a Mucha gente que ahora estará muy mucha arriba. gente, sí. Pero para que luego cómo sean las cosas, yo luego me tuve que, no sé, yo luego veía a Dominic Thiem por los torneos y yo no, o sea, No habéis hablado nunca de eso, ¿no? no, No, pero él lo dice en un vídeo. Sí, sí, sí. Lo dice en un vídeo, se acuerda perfectamente de ti. sé que le quedaría marcado. Bueno, hombre, que te peguen una bicicleta le queda marcado a todo el mundo. Sí, pero yo no me acordaba ni sabía dónde había sido. Bueno, Carlos, vamos a ir terminando. Vamos a hacer unas últimas preguntas finales rápidas. ¿Tu mejor golpe en jugando a tenis? Ahora al revés. Antes era Antes a a la derecha. Bueno, está bien. ¿Hobby fuera del tenis? ¿Hobbies que tienes? Me gusta mucho el fútbol, todo lo que sea relacionado con el deporte, los cars me gustan, el pádel. ¿Tú a pádel jugarías bien? Sí. ¿Y no juegas mucho? Estuve jugando mucho y me pasó una cosa que jugaba bien hasta que jugué aquí, de hecho, en Montemar con un entrenador de aquí que había sido campeón de España y primera, y me puse a jugar con él y empezó a sacarlas. Yo la podía sacar por 3, pero claro, él empezaba a salir por la puerta y me ganaba el punto. Y cada globo lo sacaba por 3. Entonces ahí dije, ostras, para llegar a este nivel tengo que ponerme a entrenar con entrenador y lo que sea. Entonces, después de ese partido no he vuelto a jugar. O sea, lo has dejado por completo. Volveré, me gusta, pero claro... Sí, no, es se que- te dará bien. Sí, no se me da Se mal. te dará bien. ¿Quién es tu mejor amigo en el mundo del tenis? Roberto Ortega. Roberto Ortega, ¿qué es? Ahora entrenador de Jessica Pouzas. Y fue Juan, no expliques para que se lo digas a la gente. Fue compañero mío, de hecho me ayudó mucho en Madrid. De hecho yo en Madrid... ¿Es de tu edad, Roberto? 2 años más. Nada más llegar a Madrid yo me pegué mucho a él. Me pegué mucho a él a... Bueno, como son las cosas. Lo que hablamos de yo ganar mucho, hasta de pequeño también ganarle a esa generación también, a de yo llegar a Madrid y decir, pues Robert, me voy a pegar a ti, voy a jugar los dobles contigo y necesito aprender y me pegué a su rueda. Que ahora él es entrenador de Jessica Entrenador Pouzas. de Jessica Pouzas, Que les de está hecho, yendo muy bien. Lo está haciendo muy bien, le está yendo muy bien. ¿Tu torneo favorito? ¿De pequeños o...? Torneo en general. El torneo que digas que te gusta más. US Open. ¿US Open? US Open. Mucho jaleo ahí en US Open, ¿eh? Demasiado. ¿Algún ídolo en la infancia? Haga así. ¿Te gustaba? ¿Te fijabas en Sí, él? me encantaba. Sí, nos vale ejemplo, ¿eh? Sí, y ahora Djokovic. Ahora te gusta Djokovic. ¿Has roto muchas raquetas en tu vida? No recuerdo, ¿no? Que rompieras. No, pero con 17 años sí. ¿Sí? Curioso. Con Yo no rompía y con 17 años, no sé por qué ese año, unas 6 o 7 y... No sé, empecé a... Mal. No. ¿Y lo corregiste? Lo quería corregir, lo que pasa es que me lesioné, es lo que hablamos. En ese momento tu cabeza escuchas pero no escuchas tanto y luego cuando te vienen mal dadas dices, ahora que la actitud está perfecta, no está lo más importante que tiene que estar, que es el tenis. ¿Tu momento más feliz en una pista de tenis como jugador y como entrenador? Como jugador, imagino que sería de pequeño, pues a lo mejor ganando Tarbes o cuando hice, por ejemplo, semifinales en Tarbes es Le Petitas, campeonato del mundo. Sí, o las semifinales que hice de un Challenger, que claro, para mí en ese momento hacer semifinales en un Challenger era como algo muy bueno. ¿Y de entrenador? De entrenador, pues mira, el año pasado hacer la primera final de un WTA 250 con Ann, porque nunca había pasado de cuartos yo. ¿Y con quién la perdió? Perdió con Sonmez, una chica turca, ¿Dónde fue? en Mérida, México. ¿Con qué jugador has jugado que has dicho me ha pegado una paliza? No
la sensación de mayor impotencia en una pista de tenis. Jugador, ¿Contra quién? ostras, Luca Bani. Luca Bani, italiano. Hice semis en Challenger, a la siguiente semana no sabía por dónde me venían. ¿Dónde fue? En primera de un Challenger. Sí, 6-0 o 6-1 creo que fue, o algo así. Luca Bani, no sé si está entrenando ahora Es alguien. ¿no? entrenador de Piatti. creo. El de la Academia de Piatti. Muy bien. Y por último, Carlos, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos? A mí me encantaría Novak Djokovic, que de hecho siempre he dicho que me encantaría tener una charla con él y nunca me atrevo a... Yo conozco a su hermano, de hecho si veo a su hermano me saluda, le saludo, pero no me atrevo a hablar un rato con él. ¿Por qué no te atreves y qué es lo que te produce curiosidad de Djokovic? No, porque yo siempre he sido una persona muy cerrada, muy tímido. Yo no he pedido nunca autógrafos, no he pedido nunca fotos. Te los pedían a ti. Ya, pero yo, por ejemplo, he estado a lo mejor de pedido en un Bernabéu, no pedía fotos, no, en el tenis tampoco y... No te atreves a decírselo. No me atrevo. ¿Pero ¿y qué te produce curiosidad de él? ¿Qué le preguntarías? Es que le veo, no sé, la gente a veces le critica cosas de él que yo no le encuentro el sentido. Yo veo que, no sé, tiene una manera de ser que dice verdades. No sé, hablar y me gustaría hablar... No, sinceramente me gustaría darle la enhorabuena en algunos momentos por ser como es, porque en esta vida parece que cuando eres sincero y con la verdad por delante luego te critican, pero las realidades son las realidades. Bueno, pues a ver si conseguimos nosotros traerlos aquí a Llamada Pista y a ver si tú tienes esa charla con él A ver, en privado. Pues nada, Carlos, muchas gracias y ha sido un placer, tío. gracias a ti.